Saludo a todos mis seguidores en YouTube, en Facebook, como siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que toquen la campanita, den like y compartan para que esta información llegue a más personas. Hoy vengo con la idea de analizar un tema o una frase que está muy de moda en estos tiempos y es esa que dice: yo no soy político. Para iniciar, vamos a empezar por leer qué cosa es política. Dice, ¿cuál es el concepto de la política? La política es el conjunto de actividades que se asocian con la forma de decisiones en un grupo u otra forma de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Como podemos escuchar, todo tipo de relación entre personas o grupos de personas, pues es lo que nosotros, esa relación es a lo que nosotros llamamos política. Pero ahora se ha puesto de moda que cada vez que tú hablas con alguien, te dice: yo no soy político, a mí no me hables de eso. Y hay que decirle a todo el mundo que aunque quieran decir que ellos no son políticos, la política a todos nos va a chocar y todos somos de una forma u otra políticos, porque estamos metidos en ese engranaje. Los primeros que voy a analizar aquí, partiendo, yo soy cristiano, y por lo general los cristianos, cuando tú le vas a hablar de algún tema que tenga que ver con el gobierno o otra situación, te dice: no, yo no soy político, mi único problema es con Dios. ¿Sí? Pero si a nosotros analizamos, cada vez que nosotros tenemos una dificultad, ya sea material, espiritual o de cualquier índole, si un hijo lo cogieron en drogas y a mí me hace falta un empleo, si necesito comprar un carro, si necesito conseguir un trabajo. Como puedo ver, todo esto son relaciones entre los hombres, pero ponemos rodillas en suelo y le oramos a Dios y le pedimos que Él nos ayude a resolverlo. Pues eso es política. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, es la forma de establecer la política entre Dios y el individuo, o yo. Pero también vamos a ver que si nosotros, por ejemplo, hay elecciones y no queremos ir a votar, si votamos, debemos analizar por quién votamos, es primeramente, porque podemos votar por el candidato equivocado a presidente, porque es el hombre que va en contra de la política mía. Pero si no vamos a votar, también estamos corriendo el riesgo de que por no votar nosotros salga electo el presidente que va en contra del principio. Incluso va en contra de los principios cristianos. Por tanto, nosotros somos seres activos en la sociedad y como cristianos debemos ir a la votación por aquel que defiende nuestros principios. Si nosotros analizamos, todo esto es política. Y no podemos negar nuestra función en la política. Porque nosotros compramos, nosotros vendemos, somos parte activa del movimiento de un país y eso se llama política. No lo podemos negar. Pero este es el caso que menos relevancia tiene, porque yo me quiero referir, bueno, en Cuba las iglesias también necesitan insertarse en la política y enseñar qué viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios en la política. Y entonces, cuando tú te articules a eso, vas a ayudar a contribuir a la política de forma favorable a la iglesia, porque Dios exige de nosotros sabiduría e inteligencia. Pero bueno, vamos de forma general a la población cubana, que es a la que yo me quiero referir, pero esto sirve para el mundo entero, pero mi objetivo siempre es Cuba. Los ciudadanos de forma general en Cuba
hay muchos, pero muchos, que están gritándote siempre, cada vez que tú vas a hablar con ellos, que no quieren saber de política. Y son capaces de soportar cualquier cosa y se quedan callados sin protestar. Y entonces cuando tú le dices, bueno, ¿y por qué tú no lo...? No, yo no soy político, pero bueno, si cuando tú recibiste una libreta de abastecimiento, tú estabas haciendo un papel político, porque en ningún lugar es normal que un gobierno de un país te imponga una libreta de racionamiento y tú la acataste. Entonces, eso es un problema político. Cuando tú no tienes que comer en tu casa, es un problema político, porque la escasez de alimentos en Cuba no es un problema más que del gobierno, porque comida antes se producía comida en Cuba que no habían muchas casas en las zonas de campo pero la comida era abundante y no hay comida. Ya yo di aquí hice un video aquí tratando acerca de la esclavitud en Cuba, qué comían los esclavos. Eso demuestra que en Cuba había mucha comida. ¿Quién acabó con la comida? El sistema este que tenemos, que es político, y por tanto, si tú aceptas todo eso, formas parte de la política también. Todo lo que se mueve en un país, eso de que te lleven tu hijo para el servicio militar a los 16 años, es un problema político. Eso de que la cantidad de niños cubanos que mataron en Angola y que ahora están mandando para Rusia, es un problema político. Y nosotros formamos parte de la política. Y si nos quedamos callados, también somos políticos, porque aceptamos lo que nos causa daño. Con esto me acuerda mucho cuando yo iba a la escuela, que era muchacho, siempre había a alguien que cogían para relajo, como decíamos nosotros, que hoy aquí lo llaman bullying, pero en Cuba también ya le están llamando bullying, pero es la misma cosa. Aquel infeliz que no se defiende, le dan leña todos los días, lo maltratan, le ponen nombrete, lo trajinan. Pero el día que ese muchacho se decide a virarse, a pelear y a defender sus derechos, ahí comienzan a respetarlo y se acaba el bullying. Así mismo son los problemas con la política. Si tú no eres capaz de levantarte, pues no te quejes de los problemas que hay en el país, porque tú estás aceptando la política esa del país. Yo voy a seguir hablando, hablé de forma general de la población, pero bueno, vamos a ir viendo por paso, y a estos son los que más me preocupan de todo, porque tienen en sus manos una gran responsabilidad, los maestros. Los maestros están enseñando a nuestros hijos a que sean pasivos ante la política, pero son políticos al fin y al cabo, porque si aceptan pasivamente la política, lo único que el gobierno le está imponiendo, lo que el gobierno quiere, como quiere tenernos. Y entonces, los profesores y maestros tienen una gran responsabilidad en educar a los estudiantes. Lo dijo Félix Varela, que bueno, desde cuando yo fui a la escuela me decían que Félix Varela fue el que enseñó a pensar a los cubanos. ¿Por qué no utilizamos el ideario de Félix Varela o de José Martí y lo enseñamos como realmente no tergiversado como lo usan los maestros cubanos? Porque los maestros cubanos pueden buscar todavía bibliografía de Martí y de Varela y llevarla a las aulas y hablarle del decoro y hablarle de principio y hablarle de dignidad a los cubanos, que todo eso se ha perdido. Voy a empezar por aquí porque me está pasando que ahora día un grupo en Facebook de maestros egresados de la formadora de maestros, los que iniciaron en Tope Collante y después terminaron en Cienfuegos o en Santa Clara, como yo, que soy egresado de esa escuela y terminé en Santa Clara la carrera, pues me invitaron, y cuando puse algo, enseguida me fueron arriba que ellos no eran políticos. Y yo pregunto, ¿los maestros pueden dejar de ser políticos? Si se viven inculcando las ideas esas contrarias a la dignidad humana y de servilismo a la dictadura, ¿me van a decir que ellos no hablan de política?
El problema fue que yo puse un post con un maestro enfrente de un aula orándole a Dios antes de empezar la clase. Y algunos de ellos, no todos, no puedo decir que todos, porque muchos le dieron like, me dijeron que cada cual tenía el derecho a practicar la religión si quería, la que quisiera, y si no, no practicar ninguna. Pero que eso no era sitio para ponerle eso. Pero pusieron una donde hay un grupo de muchachos saludando a alumnos, estudiando saludando la bandera. Y yo le pregunté entonces, ¿no tiene el mismo derecho ese alumno que todas las mañanas lo pone a saludar la bandera como si fuera un militar y después gritar, seremos como el Che? ¿O es que acaso todos los padres en Cuba quieren que sus hijos sean como el Che? ¿No saben ellos quién fue el Che? Incluso les recomendé algunos libros porque para nadie es un secreto, porque Fidel lo gritó hasta en la ONU, que él era un asesino, lo dijo que hemos fusilado, sí, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Y es mucho al cubano que el Ernesto Che Guevara le quitó la vida. También me pasó con gente muy allegada a mi familia, maestros, que pusieron en Facebook, y yo las critiqué, que el Día Internacional de la Infancia, que los niños cubanos, le dije que los niños cubanos no pueden ser felices ni estar con alegría ese día porque lo único que tienen es hambre, no tienen que comer. O se retrataron, pusieron fotos junto con, en un cuadro y a la parte de atrás estaban los cuadros de Fidel o del Che Guevara. ¿Eso no es político? O en una conferencia con un cuadro de Díaz-Canel a la espalda y unos letreros tratando de saltar la figura de Díaz-Canel. ¿Quieres tú cosas más denigrantes que esa? Y cuando se lo critiqué, pues lo único que hicieron fue, pues me quitaron la amistad en Facebook. Yo no me puse bravo por eso, porque de todas maneras a mí me sobra gente en amistad y muchos ni acepto, porque son tantos los que tengo que no puedo atender tantas cosas que me mandan. Y el otro caso que quiero analizar es el caso que sí está muy importante hoy, que es el de los inmigrantes que salen de Cuba. Salen de Cuba y salen de allá diciendo que son perseguidos políticos, que no los dejan vivir, que son incluso del 11 de julio, llegan a la frontera, inventan y hacen 1000 cuentos para poder entrar, descaracterizando la dictadura. Y cuando logran entrar, que resuelven el estatus aquí ya, de legal, están dando gritos por recibir la residencia y mucho antes de recibir la residencia están pidiendo permiso para regresar a Cuba. Ven acá, tú no viniste como refugiado político, entonces te dicen, no. Mi problema no es político, yo con el gobierno cubano, por eso ahora te hablan así, con el gobierno cubano, ya no te dicen dictadura, yo no tuve problema. Entonces se van para Cuba y los otros te dicen, no, a mi familia, no, yo a mi familia sí no la puedo abandonar. Bueno, y tú no te fuiste de Cuba y dejaste a toda tu familia votar sin saber incluso si ibas a llegar a Estados Unidos. Para ahora decir que tú no la puedes abandonar. Aunque, claro, yo no quiero que nadie abandone su familia. Porque yo no he abandonado a la mía y cuando han tenido necesidad de una medicina se la han mandado. Y si ha habido algún enfermo he tratado que por manos propias le llegue algún dinerito para que ellos puedan resolver su problema. Pero de ahí a coger vacaciones y irte para Cuba y después irte para Los Cayos como hacen estos artistas que ahora estuvimos hablando como Lenier, que fue al Cayo a ver a su abuelito, eso sí que no, ya eso es otra cosa. Y eso es lo que están haciendo. Van a Cuba, reúnen 4 kilos aquí. Hay gente que yo sé que en Cuba viven dentro de un estudio chiquitico o incluso dentro de los carros y están fabricando casas en Cuba y tratando de poner negocios en Cuba de venta de esto y venta de lo otro. Saben bien que cada vez que inviertan, que tengan bastante cosas en Cuba, la dictadura se los va a decomisar y entonces empiezan a gritar. No, porque me quitaron, que me decomisaron, que me dejaron en Cuba. Bueno, y si tú sabías que tú te lo iban a quitar.
No, pero le dicen, no, pero yo no soy ciudadano cubano, yo soy ciudadano americano. No, pero tú entraste a Cuba con un pasaporte cubano, ¿cómo tú vas a decir que eras americano? Si fueras americano, no fueras a Cuba, porque a los ciudadanos verdaderamente americanos no van a Cuba. Tienen que pedir permisos especiales para poder entrar a Cuba. Y yo no sé si es que no hay cerebro, qué nos falta si no tenemos sustancia gris. Estamos apoyando un sistema que nos ha denigrado, que nos ha puesto a comer tierra. No, que ahora voy a ayudar a mi familia. ¿Qué tú vas a ayudar a tu familia? Tu familia le puedes matar un día un poquito de hambre, pero tú lo que estás haciendo es ayudar a crecer el hambre y la miseria en Cuba. Porque los dictadores, cada vez que tú vas allá para un hotel o vas a soltar tu dinero allá, lo que hace es engordar a los dictadores y sus negocios, y el pueblo sigue muriéndose de hambre. El hecho está es que no pueden tomar café. Si el café va de aquí, la carne no le venden carne, lo que le venden son huesos pelados y en malas condiciones. ¿Qué tú estás ayudando a tu familia? Tú estás ayudando a tu familia. Y estos otros que también son los que van a través de las agencias de envío y de todas estas cosas, están engordando testaferros de la dictadura. Porque analicemos, ¿dónde se compra lo que le llevan a la familia a las casas? Se están comprando dentro de Cuba, porque eso no va de aquí para allá. De aquí para allá va muy poco. Eso se compra dentro de Cuba y son negocios de los dictadores. Estamos ayudando a los dictadores a mantenerse ellos en el poder. Para el pueblo no hay nada. Acabemos que lo primero que debemos tener es dignidad. Y yo creo que los cubanos hemos perdido mucho la dignidad. Este no es el exilio que inició Miami y que vino aquí en las primeras olas. Creo que el cubano ha ido perdiendo la dignidad y se está vendiendo a los dictadores. Y seguíamos viendo, entonces, lo otro que quería hablarle es con relación a que nosotros no queremos hablar de política, pero todo se convierte en política. La pregunta es, si nosotros vamos a hablar de transporte en Cuba, ¿de quién depende el transporte? Depende de la política del gobierno cubano. Entonces, ¿es política o no es política? El transporte, los hospitales, ¿de quiénes son los hospitales en Cuba? ¿Por qué no hay medicina en Cuba? Problemas políticos, porque los hospitales para el turista y para los extranjeros que van a darse tratamiento a Cuba tienen medicina. El turismo, ¿quién lo controla en Cuba? Los dictadores. Por tanto, todo es de los dictadores. ¿Quién puso la libreta de abastecimiento o de racionamiento? Desde el mismo triunfo de la revolución, los dictadores. ¿Y quiénes hemos aceptado todo eso? Nosotros mismos. Por tanto, si nosotros aceptamos todo eso y además vamos a Cuba a llevarle dinero a los dictadores y tratar de que salgan ellos a flote y el pueblo se hunda cada día más en la miseria, nosotros somos los verdaderos responsables de que la dictadura se mantenga en el poder. De nosotros en el exterior y de los cubanos adentro, que todo lo acatan y no somos capaces de rebelarnos y tomar medidas drásticas. Y esto lo demuestra un escrito bíblico que es Eclesiastés 10, del 2 al 5. Y dice, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Creo que está resumido bien aquí, que tenemos un gobierno de ignorantes y por eso es que el pueblo está en la miseria. Pero ¿quiénes sostienen a ese gobierno ignorante? Es el pueblo. Somos los de afuera y los de adentro. Por tanto, no podemos echarle culpa a más nadie. Y si es así, observemos, y vamos a poner de ejemplo 2 presidentes. Vamos a poner ahora, a este que tenemos, a este puesto a dedo, porque no es presidente, es puesto a dedo. Y a Bukele, que ese sí fue puesto por el pueblo, fue por elección, incluso muchos pastores lo ungieron y a uno fundamentalmente oró mucho con él y llegó de la mano de Dios. ¿Cómo está
El Salvador y cómo está Cuba. ¿Cómo avanza ese pueblo dirigido por Bukele en todos los aspectos? Los ciudadanos del país están regresando porque hay prosperidad. Ya los turistas están visitando para ir a ver los avances que ha tenido ese país. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros, tratar de quitarnos este gobierno malo y tratar de levantarnos con un gobierno bueno, con dirigentes sabios. Ahora la gente me dirá, no, que los gobiernos son puestos por Dios y tenemos que obedecerlo. No, los gobiernos puestos por Dios merecen nuestra obediencia o le debemos obediencia. Pero es que los gobiernos que hay en Cuba no son gobiernos, son dictaduras. Y no las puso Dios, se pusieron bajo los tiros, porque Fidel llegó al gobierno bajo los tiros y prometiendo elecciones. Mas nunca hubo elecciones y más nunca él soltó las armas, le quitó las armas al pueblo y nos sometió a la miseria total. Y esto lo demuestra que la falta de voluntad del pueblo nos está llevando a esta situación que tenemos, los problemas políticos estos que nos están afectando. Y por ejemplo, esto me dirán que no son problemas políticos, lo voy a hacer someramente porque ya llevo bastante rato hablando. Dice, padre se queja del precio de los útiles escolares en Cuba. Este es un padre que subió esto a Facebook y dice que el curso escolar del 23 al 24, es decir, 1923 a 1924, es incosteable para los padres en Cuba con el salario que devengan. Por ejemplo, una mochila él dice que vale de 6.500 a 8.000 pesos cubanos. Zapatos de 5.000 a 10.000. Media de 350 a 500 el par. Y por 5, que es la que necesita más o menos para un curso escolar, cualquier estudiante, son 2.500. El material escolar de 2.000 a 3.000. Y aquí no está todo. Sumen cuánto vale todo esto para un curso escolar a un padre que tenga un salario mínimo medio, pues no le va a dar el dinero para después ni comprarle azúcar para darle agua azúcar para que vaya a la escuela, tiene que ir muriéndose de hambre. Y el material escolar dice que es de 2.000 a 3.000 pesos cubanos. Pues bueno, esto no es todo tampoco, porque estos estudiantes necesitan, por ejemplo, una camisetica para ir por abajo de la camisa blanca, necesita, aquí no se habló de las cosas que llevará la niña por abajo de la sayita o del short escolar, lo del varón tampoco, las hebillitas para el pelo, es decir, que muchas cosas más que se le suman, incluyendo merienda y esto. De modo general, esto a modo general demuestra que si no somos capaces de ejercer nuestros derechos y hablar y defender políticamente nuestros criterios, pues estaremos muy mal en lo que respecta a la vida. Dice, otra noticia, por ejemplo, estos son las bolas de los titulares, cubanos protestan en banco por no poder cobrar sueldo. Es decir, tú te sabes que tú te eches 15 días trabajando y cuando vayas a buscar tu dinero no haya dinero para cobrarlo. ¿Y con qué? Están gritando en las calles que se están muriendo de hambre porque no tienen el poquito dinero ese que le pueden coger, que no da para nada, no lo pueden cobrar para comprarse algo de comer. Y otra noticia también general, que no es la primera vez que la veo, pero que también es digna de ver, de analizar, en el suelo y sin higiene, así venden huesos de vaca en Camagüey. Yo creo que esto es en toda Cuba, yo he visto estos huesos de vaca por diferentes lugares. Por tanto, yo les digo, si no somos capaces de reclamar y decir que sí somos políticos, que vamos a luchar por nuestros derechos, bueno, el pueblo de Cuba terminará muerto de hambre, de miseria. Y los cubanos que estamos fuera del país vamos a contribuir a que la dictadura los acabe de matar. Hasta aquí el resumen de esto, Patria y Vida, y los veo en el próximo video.